también de otros de sus coetáneos, que son autores que animaron esa tan mítica generación del 38, como Armando Roa, Jaime Izaguirre, Miguel Serrano, entre tantos otros. Recordando a este hijo reprendedor, como dijera doña Gabriela Mistral de Joaquín Barbello, también un hijo reprendedor, don Mario Góngora, en el cual se podría decir que se encarnaba lo que Martín Serra, ensayista de la generación del 50, denominó la miseria conservadora. Respecto a eso les quiero leer un pequeño fragmento de los diarios de Ernst Junger, en el cual se refiere a su generación, de la revolución conservadora alemana, que creo que tiene mucha relación con autores como Roberto Edwards, de esta familia espiritual, digamos, esta familia de puño conservador, Roberto Edwards, Jaime Izaguirre, Góngora, después podemos decir hasta Jocelyn Hall. Dice Junger: vivíamos entonces en el huevo del Leviatán. Pronto la escuela de München, la más chata de todas, se impuso. Era la que trabajaba menos en vano. En mis cartas y papeles de esos años se encuentran cantidad de nombres: Niekic, Eicher, Ernst von Salomon, Kreis y Albert Erich Gunther, recientemente muertos. Apuntaban hacia lo alto. Sus compañeros han sido asesinados, han emigrado, han renunciado u ocupan importantes puestos en el ejército. El segundo duró en el partido. Pero todos los que están todavía vivos recordarán siempre esos tiempos en que no se vivía sino para la idea. Y ahora les voy a dejar con los invitados de esta mesa, con Marcos García La Huerta, filósofo y académico de esta misma casa de estudios, del Departamento de Filosofía, autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, y entre sus libros se destacan La técnica y el Estado moderno, Heidegger y el problema de la historia, de 1980, Chile en 1891, la gran crisis y su historiografía, publicado en el año 1981, Reflexiones americanas, ensayos de interhistoria, del año 1999, Pensar la política, del año 2004, República, liberalismo y democracia, del 2011, edición de Marcos García La Huerta y Carlos Ruiz, y Andrés Bello, Filosofía y Política de la Letra, del año 2013, con prólogo de Marcos García La Huerta y libro coordinado por Carlos Ruiz y Carlos Andón. También tenemos como invitado a Erwin Robertson, abogado y académico del Departamento de Historia y Geografía y del Centro de Estudios Clásicos del ex Instituto Pedagógico o Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, director de la revista de Política y Cultura Alternativa Ciudad de los Césares, y entre sus publicaciones destacan su tesis de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales, un texto inédito, que se llama Ideas Nacionalistas Chilenas, desarrollo de una escuela política de 1910-1966, y otros artículos en revistas como Las Ideas Nacionalsocialistas en Chile, 1932-1938, del año 1932-1938, publicado el año 1988, Globalización y Destino, del año 1999, y Acerca del nacionalismo en la época de la Unidad Popular, la revista Tacna, del año 2004. Y también nos acompaña don Renato Carmona Flores, abogado, ensayista y editor de obras de autores como Jorge Luis Borges, Miguel Serrano, Mario Góngora. Él fue el que editó la primera edición del ensayo histórico sobre la noción de Estado de Chile, en edición en La Ciudad, del año 81, y también de Martín Cerda, La Palabra Quebrada, del año 82. Fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional Sindicalista Chileno y director de su revista, Forja, y actualmente se desempeña como un colaborador habitual de la revista Ciudad de los Césares. Tenemos la palabra. Bien, agradezco la invitación de los organizadores de la jornada, del seminario. Me siento muy complacido de estar en esta vieja alma mater en compañía de maestros como García La Huerta y de viejos compañeros, ¿cierto?, como Renato Carmona. Y evocando sobre todo a Mario Góngora, tan importante para más de una generación
de estudiosos de la historia, de la filosofía o preocupados del destino de Chile. Yo quiero comenzar discutiendo el título de esta jornada, la apuesta conservadora de Mario Góngora. Mario Góngora hizo una apuesta conservadora. ¿Era Mario Góngora un apostador? Y en todo caso, ¿esa apuesta fue conservadora? Eso es lo que habría que decir, eso es lo que habría que verificar. Ciertamente porque describir a alguien como conservador no es neutro, sino que tiene un tono polémico. Es una afirmación que parte de una toma de posición frente a lo que ha sido y frente a lo que quiso ser una persona determinada, en este caso Mario Góngora. Es polémico porque Mario Góngora fue efectivamente conservador en su juventud, porque militó en la juventud del viejo Partido Conservador chileno. Hay que decir que en términos generales este partido conservador que existió en Chile hasta el año 1965 tenía muy poco que ver con lo que fue Mario Góngora, lo que pensó Mario Góngora a lo largo de toda su trayectoria. Y precisamente la breve militancia de Mario Góngora en la juventud de este partido estuvo marcada no precisamente por lo que llamaríamos una posición conservadora. Aquí se hablaba en una jornada anterior sobre el diario de Mario Góngora, que muestra justamente sus inquietudes al respecto. Ciertamente, en ese diario, en algunas entradas del diario, se declara conservador y reaccionario. Pero lo que cada uno declara de sí mismo no es necesariamente lo más revelador de uno mismo, ¿no? Pero también ese diario da testimonio de su distancia, de su creciente distancia frente a lo que era el Partido Conservador chileno. Y eso ya no es materia del diario, lo sabemos por la biógrafa de Mario Góngora, Patricia Arancibia, que también estuvo aquí en la ocasión anterior, ¿cierto? Y ciertamente se sabe también por un abogado, dirigente político, historiador, Alejandro Silva Bascuñán, que fue el gran historiador de la formación del Partido Demócrata Cristiano, el mismo testigo historiador. Mario Góngora formó en las filas de esa juventud que no era precisamente conservadora y que terminó por romper el viejo Partido Conservador. Me refiero a toda esa juventud que estaba impregnada de ideas corporativistas, de ideas inspiradas, por cierto, en encíclicas papales, pero no era necesariamente conservadora y tomó distancia de ese partido conservador. Esa juventud en la cual estaba Mario Góngora, cita sobre todo como un hombre con el cual sentía mayor simpatía, mayor afinidad, Manuel Antonio Garretón, pero también Frey y Tomis y Leighton, otras figuras conocidas de la historia de Chile. Entonces, sabemos especialmente que la posición de Mario Góngora, un Mario Góngora que, por ejemplo, a diferencia de los conservadores chilenos y en sintonía con gran parte de la opinión intelectual chilena, un Mario Góngora que había tomado distancia frente a aquello que había saludado al comienzo, el levantamiento de Franco en España. Como muchos católicos, no necesariamente de izquierda, y no necesariamente conservadores, tomó distancia frente a lo que fue llamado en su época el bando nacional en la España de entonces. Más importante aún, esto marcó, diríamos, una época, el discurso de Mario Góngora en la Convención de la Juventud Conservadora del año 1937, el discurso del orden nuevo. Las expresiones que Mario Góngora vierte en el discurso no son en absoluto conservadoras. O tendríamos que entrar ahí a definir qué es exactamente ser conservador. Mario Góngora llama a dejar atrás el mundo burgués, la civilización burguesa. Dice, los jóvenes conservadores, los que entonces eran jóvenes conservadores, se llamaban así jóvenes conservadores, no están para defender los valores, los viejos valores del mundo burgués. No es ese, piensan ellos, su papel político. Y llama a constituir, a formar, a propiciar una economía comunitaria que supere la diferencia entre el capital y el trabajo.
economía comunitaria. Ciertamente alguien podría pensar que Mario Góngora estaba añorando los gremios de artesanos de la Edad Media. Ciertamente se sabe que ha habido toda una corriente del corporativismo católico en los años 30 y antes, que justamente veía un ideal en la organización corporativa medieval, en los talleres de artesanos, que unían artesanos y maestros. Pero no resulta del texto de Mario Góngora, no resulta necesariamente que estuviera pensando en eso. Es significativo que emplea la expresión economía comunitaria. Y esta expresión, este adjetivo comunitario, va a ser retomado después, mucho después, una especie de vuelta al comienzo por todo un sector de la democracia cristiana que va a proponer el comunitarismo. Mario Góngora, justamente en el ensayo sobre la noción de Estado en Chile, va a recordar estos orígenes comunitarios y corporativistas de la democracia cristiana. Lo quiero decir, pues, que la posición de Mario Góngora en 1937 era bastante radical con respecto a su familia política, con respecto a la pertenencia al Partido Conservador, y no sabemos, ¿cierto?, si hubiera persistido en esa línea, si hubiera persistido en esa militancia, cuál hubiera sido el desarrollo intelectual, si hubiera seguido militando políticamente. Se sabe que Mario Góngora, poco después de esta ocasión, dejó el Partido Conservador y pasó fugazmente por el Partido Comunista, lo que no es demasiado conservador, que sepamos, ¿no? Y también ha dicho Mario Góngora: dejé el Partido Comunista no tanto por el catolicismo, porque nunca dejé el catolicismo, dejé el Partido Comunista por Nietzsche, es lo que él mismo ha declarado. Entonces, un conservador que pasa por el Partido Comunista, un conservador que se siente profundamente nietzscheano y que puede tomar una posición política fundamentalmente a partir de Nietzsche, no es demasiado conservador. Esto, por supuesto, puede haber lecturas conservadoras de Nietzsche, pero esto es en materia de otra discusión. Es decir, no es, Mario Góngora no es, ¿cierto?, el militante social cristiano típico, no es lo que en Chile se llamó conservador, durante más de un siglo, hasta la extinción de realmente. Si queremos dar un sentido a las palabras, no darle demasiada elasticidad, conservador para la generación de Mario Góngora significaba la pertenencia a este partido. Mario Góngora en 1937, me parece, no era conservador. En segundo lugar, definir a Mario Góngora como conservador tiene sentido y se ha planteado en una muy interesante conjunto de ensayos históricos, que es aquel que han publicado Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile. Muy interesante, muy valioso, ¿no? Pero donde habría que discutir en primer lugar qué es este pensamiento conservador que nos muestran estos autores. Muestran efectivamente a Alberto Edwards, pasando por Francisco Antonio Encina, Jaime Alzaguirre, Jorge Prat, Osvaldo Lira, hasta llegar al neoliberalismo del régimen militar. Y dentro del cual Mario Góngora viene a ser como la autoconciencia de toda esta supuesta corriente conservadora, supuesta o real, pero mi punto aquí es que ese pensamiento conservador que nos muestran estos autores no es tal. Es decir, no es un pensamiento, son muchos pensamientos. Y aunque se puede decir que son variedades de pensamiento conservador, yo diría que no es enteramente adecuado, es como el caso de la revolución conservadora, de que nos va a hablar aquí también, no es enteramente adecuado estudiar este pensamiento bajo una sola etiqueta o bajo una sola categoría. Es decir, si Francisco Antonio Encina, que proponía un desarrollo industrial autónomo para Chile, era conservador, y eran conservadores los que estaban en las antípodas de este desarrollo industrial autónomo, es decir, los que pusieron la integración de Chile al mercado mundial sin más. Si los dos son igualmente conservadores, quiere decir que ahí lo que define conservador es demasiado etéreo, demasiado irrelevante.
no es una definición precisa. Lo mismo podríamos hablar del biologismo de Encina, del catolicismo de Jaime Seguir, que define igualmente, claro, se puede decir, son variedades de un pensamiento conservador. Variedades, ¿de acuerdo? Y Mario Góngora, ¿qué papel hace aquí? Mario Góngora viene a coronar todo esto porque, como digo, es como la autoconciencia de todo este pensamiento conservador desde el momento en que Mario Góngora, eso es lo que muestra muy agudamente Christie, ¿no? Mario Góngora reflexiona sobre la posibilidad de un conservadurismo y de un tradicionalismo en la historia de Chile. Es la mirada retrospectiva. Mario Góngora se pregunta si efectivamente ha existido un tradicionalismo en la historia de Chile. Un tradicionalismo, no necesariamente un conservadurismo, ¿no? Pero bueno, lo que muestra un historiador, aquello que señala un historiador, no es necesariamente la opinión del historiador. Puede ser ese un vicio muy extendido en el gran público, ¿no? Porque uno habla de los esclavos, ¿cierto? Como historiador, podría alguien pensar que uno es partidario de la esclavitud. Evidentemente ahí hay una falacia, hay un error de aproximación. Quiero decir, no es conservador Mario Góngora porque reflexione sobre el pensamiento conservador en Chile. Pero luego Mario Góngora era conservador. Puede decirse, Mario Góngora hace la crítica conservadora al régimen militar y al neoliberalismo imperante en los años 80. Pero nuevamente nos encontramos con una cuestión nominalista. ¿Era conservador esa crítica? Christie en la obra citada llega a decir ultraconservadora. Crítica ultraconservadora. Habría que definir nuevamente los términos, qué significa ese conservador. Bien, entonces, desde este punto de vista, desde estos dos puntos de vista que he mencionado, ¿no? Una temprana militancia política y luego la asignación de un papel a Góngora en este corriente que formaría el pensamiento conservador chileno. Desde ese punto de vista se ha podido definir a Mario Góngora como un conservador, un representante de algún tipo de conservadurismo. Es lo que yo discuto, efectivamente, ¿no es cierto? Si eso que Mario Góngora fue, Mario Góngora, digamos, visto en conjunto, no visto en su juventud, no visto tal vez en sus últimos años, sino Mario Góngora, visto en su conjunto, en el momento de su propia reflexión, si ese Mario Góngora era, efectivamente, o puede ser descrito como conservador. Ciertamente, Mario Góngora era, y se dijo, tradicionalista. Personalmente le escuché esa definición. Soy más tradicionalista que nacionalista, dijo en una ocasión. Y es claro que su interés académico en el tradicionalismo, en lo que puede ser llamado tradicionalismo, es un interés dictado por la simpatía, es un interés dictado por una cierta afinidad. Sin duda, Mario Góngora se siente atraído por los pensadores, los románticos y contrarrevolucionarios de comienzo del siglo XIX. Los cita a veces. Cita a muchos de los pensadores de la tradición contrarrevolucionaria. Cita a pensadores tradicionalistas. En ese sentido, podemos justificar que se le considere tradicionalista. Pero este tradicionalismo de Mario Góngora es conservador. Eso sería una visión simplista, una visión lineal, según la cual las ideas políticas, las posiciones políticas se ordenan, se despliegan de izquierda a derecha. Entonces tenemos la izquierda, la extrema izquierda, la izquierda, el centro izquierda, centro derecha, seguimos, extrema derecha, y afinando más tendríamos, bueno, los conservadores estarían dentro de una derecha normal, pero los tradicionalistas serían ultraconservadores. ¿Es eso? Nuevamente depende de qué llamemos tradicionalismo, ¿no? Pero el tradicionalismo de Mario Góngora ciertamente no era conservador. Mario Góngora, en uno de sus ensayos, se puede decir, bueno, este tradicionalismo del que hablo no tiene que ver con lo que en Chile fue el Partido Conservador. Y Mario Góngora recuerda, ¿cierto? Recuerda con Karl Mannheim
Karl Mannheim lo ha dicho, que la oposición al capitalismo como sistema social, partió por la derecha antes que por la izquierda. Es decir, que fueron primero los pensadores contrarrevolucionarios franceses y alemanes, Bonal, por ejemplo, los que primero hicieron la crítica del capitalismo en las primeras décadas del siglo XIX, antes que Marx y antes que el socialismo rompiera definitivamente los lazos comunicantes con el primer capitalismo. Y el tradicionalismo en su conjunto, a través de sus pensadores más caracterizados, evidentemente se diferencia de una posición puramente conservadora. Ahí habría otro punto de discusión, si el tradicionalismo o qué tradicionalismo puede ser llamado reaccionario. ¿Hasta qué punto el tradicionalismo puede ser reaccionario? Pero que sea propiamente conservador, eso es lo que habría que discutir. Eso es lo que habría que discutir también en la obra muy interesante de Christie y Ruiz, ¿cierto? A cada pensador citado, Alberto Edwards, Jorge Gatt. Respecto de cada uno de ellos podríamos decir en qué medida son efectivamente conservadores. Y si son conservadores tanto en uno como en la misma medida unos que otros, ¿no? Eso es un punto de discusión, pero no estamos centrados en Mario Góngora. Sí, Mario Góngora puede ser llamado conservador tal vez en el sentido de una gran tradición. Una tradición que pasa, por ejemplo, por Spengler. ¿Spengler es conservador? Bueno, más de alguien diría que es conservador, pero es, tal vez en el contexto de la política de la República de Weimar, en los años 20 o 30, tal vez Spengler pueda ser llamado conservador en ese contexto político. Pero todo el significado de Spengler es conservador, habría que discutirlo simplemente. Ciertamente no es una posición conservadora normal la posición de Spengler o de la decadencia de Occidente. Tal vez el de años de decisión, sí, no sé, habría que verlo. Otras referencias de Mario Góngora no son necesariamente conservadoras, nuevamente, en tanto demos un sentido a los términos. ¿Y cuál es la última toma de posición importante de Mario Góngora? No exactamente la última, pero me refiero al último libro publicado, ¿no es cierto? Y también algunos ensayos publicados en la misma época, el ensayo histórico sobre la noción de Estado de Chile. Esta toma de posición es una crítica, una de las críticas más radicales que se hace al neoliberalismo del régimen militar. Sí, hay una posición conservadora de Mario Góngora en cuanto conserva, podríamos un poco jugar con las palabras, conserva toda una tradición política chilena. ¿Cuáles son las referencias que hace en este ensayo? Bueno, está Arturo Alessandri, el del año 20, el del año 32, está Carlos Ibáñez, están los gobernantes radicales, el Rey Reserva, como González Videla, está todavía y en ciertos aspectos el gobierno de Frei Montalva. Esa es toda una tradición que Mario Góngora echa de menos. Puede llamarse conservador a quien apela a toda una tradición. Y Mario Góngora efectivamente apela a lo que él ve como una tradición chilena. En síntesis podríamos decir que es la tradición del Estado portaliano. La tradición del Estado portaliano es la idea de un Estado que es garante o ejecutor del bien común. Es la idea de un Estado que considera que un Estado que ha forjado a la nación chilena, que es el principal de este ensayo, como sabemos, un Estado que ha forjado a la nación chilena y que no resiste y que no abdica de la idea de una autonomía propia de este Estado. Mario Góngora ve la acción de este Estado todavía en la defensa de la neutralidad internacional en las dos guerras mundiales. Si apelar a esto, apelar a toda una tradición chilena,
más allá de los partidos, que obsérvese, ¿no? Es parte, si apelar esa atención chilena y llamarse conservador, en ese sentido podría ser llamado conservador. Estamos hablando, como vemos, de algo muy vago, y todavía Mario Góngora ve parte de esta tradición chilena en la reforma agraria, inicialmente planteada por el gobierno democristiano del año 64, reforma agraria en tanto tendiente a formar una clase media campesina, una clase media de propietarios campesinos que hubiese sido conservadora como todas las clases medias campesinas del mundo. Y todavía Mario Góngora aprueba la nacionalización del cobre en 1971 porque lo ve como continuidad de esta tradición de Estado. Si bien él mismo, Gonzalo, ve esta era de las planificaciones globales que hacen tabla rasa, un grueso de esta misma tradición, ¿no? Obviamente hay que considerar los aspectos contradictorios que tienen los fenómenos políticos, contradictorios y complejos. Entonces, todo esto que hace Mario Góngora en 1981 ciertamente no es conservador, o no tiene un papel conservador, porque esto no es planteado en abstracto, todo esto es planteado como una parte de una polémica frente al régimen militar, frente a ese régimen militar que dice Góngora pudo, ¿no es cierto?, potencialmente representar la reanudación de la tradición del Estado Nacional. Mario Góngora valorizaba en ese sentido la declaración de principios del gobierno militar, que es del año 74, si no recuerdo mal, pero decía, bueno, a estas alturas, 1931, el neoliberalismo ha hecho tabla rasa del nacionalismo y del tradicionalismo que inicialmente inspiraron esa declaración. Entonces, claro, todo esto es planteado como parte de una polémica fuerte, una polémica académica, ¿no es cierto?, no partidista, una polémica radical frente al gobierno de Chile en 1981 y frente a las tendencias dominantes. No es casualidad que la crítica a Mario Góngora provenga sobre todo de la derecha. En 1981 esa crítica proviene de la derecha. Entonces, ¿cómo es saludado el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile? Es saludada por Gonzalo Vial. Gonzalo Vial mismo ha negado ser conservador, que estamos de acuerdo con lo que uno afirma, niega a sí mismo, no es el mejor juicio sobre uno mismo. Pero Gonzalo Vial saluda este libro, este ensayo histórico, diciendo un libro inquietante. Eso es ambiguo, ¿no es cierto?, positivo y negativo a la vez, puede ser. ¿Y cómo lo saluda al Arturo Fontena Aldunati, director del Centro de Estudios Públicos, ¿no es cierto?, el think tank del neoliberalismo chileno? Dice Arturo Fontena, una tesis peligrosa. Una tesis peligrosa. Hay ideas peligrosas, pues. Obviamente Fontena no propone, no llega a proponer que se prohíba el libro, por supuesto que no, pero lo denuncia como una tesis peligrosa. Esa es la recepción del ensayo histórico en la derecha chilena. Es la recepción que se hace en todo lo que podríamos llamar el establishment intelectual de derecha en Chile en los años 80. Y al contrario, las tesis de Mario Góngora fueron más valorizadas en ese momento por la izquierda, la derecha y la izquierda que se utilizaba en los planos de los 80, más valorizadas por la izquierda que por la derecha. Eso es lo que yo diría en esta primera vuelta sobre este tema. ¿Mario Góngora un conservador? No, yo diría que no un conservador. Un conservador revolucionario o un revolucionario conservador, que no es lo mismo, ¿no? Entonces podríamos ver qué significa exactamente ser revolucionario y conservador. Pero hasta aquí quedaría el momento tan moderador.